Buenos días. Seguimos escuchando la palabra de Dios. Como todos los días, tomamos el texto del Evangelio que corresponde al día que nos trae la liturgia, la celebración de la iglesia. Estamos escuchando al evangelista Lucas y hoy tenemos en la iglesia la gran celebración a Nuestra Señora de las Mercedes o de la Merced. Nuestra Señora de la Misericordia también equivaldría. Qué bueno hoy mirar y saludar a todas nuestras comunidades en América Latina que quieren a esta advocación de la Madre del Cielo, en Argentina, en República Dominicana, en Perú, en Chile, en Colombia, también como patrona de los reclusos, y muchos que aman a nuestra Madre del Cielo con esta advocación de la misericordia y de la merced, de aquella que libera a los cautivos. Vamos a escuchar el texto de hoy y vamos a profundizar también esta celebración. Primer momento, lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 7 al 9. Tomen ahí sus Biblias. Lucas 9, capítulo, versículos del 7 al 9. En aquel tiempo el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé a decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos el texto de nuevo. Es corto. Capítulo 9 en Lucas, versículos del 7 al 9. Miremos todos los detalles. Este versículo séptimo, el octavo y el noveno. ¿Qué describen? ¿Quién está hablando? ¿Quién es este rey? ¿Qué hizo Herodes? ¿Cuál es la pregunta que se hace? ¿Cuál es la respuesta de algunos en el contexto de esto que pregunta Herodes de quién es Jesús? Para que entremos a mirar toda esta meditación de este día. Miremos alguna expresión, miremos esta pregunta que se hace Herodes, que es importante. Miremos toda la situación globalmente hablando, para que pasemos a los detalles y al mensaje que hoy trae la palabra en esta fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes. Herodes Antipas, hemos hablado de él durante el año, un hombre encargado del mandato de la Galilea y de la Perea. Galilea en el norte, la Perea estaba más hacia el oriente, del Jordán al oriente. Y entonces este hombre empieza a preguntarse, ¿quién es este Jesús? Y empieza su conciencia a remorderle y a preguntar, bueno, a Juan lo decapité yo, pero estoy escuchando cosas muy grandes de este hombre. ¿Quién es este hombre? En un contexto más amplio vemos que Herodes pues accedió a los deseos de Herodías y de la hija de Herodías de matar a Juan el Bautista, y nos dicen los otros evangelistas que Herodes respetaba a Juan, lo tenía como un hombre bueno, y no había querido matarlo hasta que cayó en este contexto de esta celebración y cae en este error. Seguramente su conciencia siguió trabajando ahí. Y en su corte muchos hablaban de Jesús. Cusa, esposo de Juana de Cusa fue sanada por Jesús. Seguramente Cusa había hablado de Jesús delante de Herodes. Manahem, hermano de leche, de crianza de Herodes, también había hablado de Jesús. Y veía que muchos de los que él conocía hablaban cosas maravillosas y bonitas de Jesús. Por eso se empieza a hacer esta pregunta. Aquí lo importante es mirar cómo empiezan a hablar como otros diciendo que él está pensando parece que pueda ser como Elías, que estaba prometido que vendría cuando viniera el Mesías. Podemos revisar Malaquías 3:23, que era una cita bíblica que ponía a todos los judíos en la espera de una segunda venida de Elías. Otros decían que eran otros antiguos profetas, otros inclusive estaban hablando que era también el mismo Juan que había resucitado. Y esto lleva a la gran pregunta de esta meditación hoy, que dice Herodes: ¿quién es este de quien escucho semejantes cosas? ¿Cómo sería lo que decían de Jesús para que un hombre como Herodes, tan lleno de sí mismo, pues el tetrarca, el que Roma le permitía pues, a gobernar estas regiones, pues se preguntara quién es este de quien oigo semejantes cosas, y tenía ganas de verlo? Fue algo que estuvo en el corazón, muy en el corazón de Herodes, ver a Jesús.
Y tuvo una oportunidad y la desperdició. Porque tenía una curiosidad. En algún momento la curiosidad puede ser un momento que puede dar una respuesta de una buena forma a un momento de que empieza un destello de fe, un camino de fe. Pero en el corazón de Herodes, pues tan lleno de su soberbia, tan lleno de su lujuria, tan lleno de sí mismo, pues en el momento que tuvo para conocer a Jesús, cuando Pilato lo mandó a él, porque Pilato queriendo lavarse las manos, primero mandó a Jesús para que decidiera Herodes, y como quien dice, si Herodes decide matarlo, pues no fue culpa mía. Pero lo manda donde Herodes. Herodes, en una curiosidad no tan buena, sino malsana, quiere ver un show y quiere ver un milagro, y Jesús se queda callado. Y esto le da un poco de ira a Herodes, quien dice que lo reconoce como un loco, le ponen un vestido blanco y lo vuelve a mandar a Pilatos. Tuvo su oportunidad, quería verlo, había escuchado hablar seguramente a Juan, a Cusa, el esposo de Juan, seguramente a Manaén y a otros que hablaban maravillas y la grandeza de Jesús, y no pudo ver al Jesús de la fe, al Jesús Mesías. Tenía una curiosidad que se quedó solo en eso, en una situación malsana de ver un milagro, de ver quién era este que hablaba a la gente con los signos grandes y maravillosos que había hecho en la Palestina y en Israel. Y se quedó en ello. Entonces, Herodes es una muestra de esos que están tan llenos de sí mismos que les cuesta ir más allá. Y vuelvo y repito, hay un momento que la curiosidad puede llevarnos a un despertar de la fe, pero eso va acompañado de cómo está el corazón. Y en el corazón de este hombre, pues había puesto para él nomás. Era el rey, quería ver qué era lo que la gente decía y se quedó en eso. Entonces, en este contexto, vemos a Jesús, a este Jesús, que verdaderamente ya no es solo uno de los profetas o la venida de Elías. Jesús habló que Juan, si lo querían ver así, Juan era ese Elías que estaba prometido antes de que él viniera. Pero no Elías, era una manifestación de Juan que tenía un espíritu de Elías, así un profeta fuerte y recio. Y otros veían en Jesús como un profeta, pero muchos en Israel les costó ir más allá. No es solo un profeta, es el profeta, el prometido, como se quedaron con el mesianismo de un rey al estilo humano, y él traía un reinado muy distinto. Lo que le dice Jesús a Pilatos es que mi reino no es de este mundo. Y si fuera de este mundo, él tendría sus ejércitos para defenderlo y para liberarlo. Él traía el reinado del amor, de la justicia, de la paz y de la liberación integral del ser humano. Es donde aparece hoy esta celebración a nuestra Madre del Cielo, porque en otro contexto del año 1218, San Pedro Nolasco había querido rescatar a muchos cristianos que habían sido tomados como esclavos por los sarracenos, después por los moros, por todo este contexto de árabes que eran musulmanes, que empezaron a llegar a las costas de España y del Mediterráneo a llevarse a cristianos a la fuerza y a esclavizarlos. Y muchos de ellos eran cristianos y estaban perdiendo la fe porque pues decían, pues Dios como no nos protege y nos libera. Y Nuestra Señora se le aparece en el año 1218, mostrándole la intención de que se funde una comunidad de hombres que se den dispuestos a tener esta misericordia, esta merced por aquellos que están sufriendo. Es una obra de misericordia, pues en nuestro caso, visitar a los presos, pero en ese contexto es pues liberar a los que habían sido cautivos por otros de pueblos árabes que llegaron a arrasar. La España de esa época en el sur y en el oriente, en las costas, pues fue visitada por muchos y muchos fueron cautivos. Entonces San Pedro y otros compañeros empezaron a gastar su patrimonio propio por salvar a estos, por liberarlos. Es más, no solo patrimonio cuando se acabó el patrimonio, para canjearse por ellos y darle la liberación a estos que estaban, algunos ya renegando de su fe por esto que les estaba pasando en la vida. Y nace así toda esta congregación de los padres mercedarios, que llegan a América en un contexto de este nuevo mundo. Llegan primero a República Dominicana, a la isla de la Española con Colón. Inclusive allí en República Dominicana, en la Virgen del Santo Cerro, hay una devoción muy grande con toda una historia muy bonita de la devoción allí a Nuestra Señora de las Mercedes. Argentina tiene una gran historia con Nuestra Señora de las Mercedes también en la liberación de Argentina, de los españoles y cada uno de nuestros pueblos. Y ella viene a ser, la madre de aquel quien libera al ser humano de la esclavitud más grande, del pecado. Ella quiere ser liberadora también
llevar a estos hijos que han estado esclavizados. Aquí hay un caso concreto, estaban esclavizados por los musulmanes en ciertos contextos, pero hoy en día esclavizados por el pecado, y el pecado produce la muerte del alma. Ella sigue liberando a sus hijos que se ponen a su devoción de la Madre del Cielo, que sigue abriendo el corazón de muchos que están como encerrados y asfixiados o han venido a caer como en lazos del pecado y de la muerte del alma. Hoy entonces, qué bueno reconocerla en su misericordia, en la merced, en su bondad, en su amor, y reconocerla a ella. Es la madre del quien liberó al género humano del pecado y de la muerte. Y ella lleva a todos los hijos que se ponen a su advocación y a su devoción, también para que sean liberados por su Hijo Jesucristo. Hoy reconocemos pues la grandeza también de ella, que sigue a aquellos que están esclavizados, que están en cárceles, algunos seguramente hasta injustamente, pero otros muchos verdaderamente han estado esclavizados y han llegado a una cárcel, como muchos se ponen a su misericordia y a su amor maternal para que sea transformado su corazón y sean libres en el espíritu, y también sean libres pues aquellos que han caído cautivos en otras condiciones. Hoy la reconocemos como la Madre del Cielo, que libera en su misericordia y nos lleva a Jesucristo, que nos hace verdaderamente libres, primero en el Espíritu. Y quien es libre en el Espíritu camina en la libertad de los hijos de Dios. Reconozcamos hoy su presencia, honremos a esta Madre, y esta meditación va en orden a reconocer que Jesús es nuestro liberador y que nos ha dado una Madre que es pura misericordia como Él, y que quiere que todos los hijos de Dios pues lo amen y lo honren. Qué bueno es recordar a muchos que están en estas cárceles con situaciones difíciles, y que hoy hagamos una oración para que todos los hijos de Dios nos veamos libres de las esclavitudes, del pecado, de una historia que seguramente tiene muchas situaciones difíciles, y cómo se pueden transformar vidas con el amor y la misericordia de Dios. Y hoy la Madre del Cielo derrama abundante misericordia sobre quienes se han equivocado en otro contexto, o sobre quien sigue estando cautivos, inclusive secuestrados, y todo aquel que esté en el cuerpo y en el alma cautivo. Ella viene a liberar y viene a llevar a todos los hijos de Dios a su Hijo Jesucristo, para verdaderamente caminar en la libertad de los hijos de Dios. Hagamos oración. En este día, Señor, de Nuestra Señora de las Mercedes, reconocemos que tú, Señor Jesús, nos has liberado. Tú eres más que Elías, más que los antiguos profetas. Eres el profeta, el Hijo de Dios, que toma la condición humana para cargar con el pecado del hombre y de la humanidad, derribar todo el muro y toda la división que ha generado el hombre en sus distintas generaciones, para darnos la libertad de los hijos de Dios. Te pedimos que por la intercesión de nuestra Madre de las Mercedes, hoy en este día, todos tus hijos se vean liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte, que todos podamos ser felices en ti, Señor. Te pedimos por los que están presos en una cárcel, por los que justamente puedan estar presos, y por los que verdaderamente se equivocaron y están pagando una condena, para que también sean liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte. Te pedimos, Señor, por la obra de los mercedarios, por los que siguen dándose y cambiándose por otros para que sean libres, llevándole a Jesús, para que llevar a Jesús y este conocimiento de Dios pues les quite las ataduras, la esclavitud, todo aquello que los ha puesto como cautivos, en aquello que los ha llevado a la tristeza, a la melancolía, y los frutos seguramente de un mal obrar en otra época hoy vengan a restablecerse en libertad, que te conozcan y te amen mucho, Señor. Que esta obra grande, de esta misericordia, de esta merced que nos da Nuestra Señora hoy, pueda llegar a muchos que están tristes y andan como cautivos en la vida, y tienen muchos pesos y se sienten como afligidos y angustiados, y aunque puedan estar libres físicamente, su corazón está también como cautivo y como esclavizado. Permítenos hoy, Señor, por esta gracia y por esta intercesión de la Madre de las Mercedes, que muchos se vean libres, que muchos caminen en tu presencia, y que con tu gracia, Señor Jesús, tú que nos has liberado totalmente, pues todos ellos y todos nosotros también, que hemos sido por nuestros pecados esclavizados,
seamos verdaderamente libres en tu presencia. Amén. Cuarto momento, la acción. Qué bueno que hoy hagamos una oración por los presos, por los que están en las cárceles, que verdaderamente Dios toque su corazón, se conviertan. Hoy hay muchas actividades en las cárceles, por ejemplo, de Colombia, hay fiesta, hay celebración, es un día distinto, se consiguen donaciones pues, para elementos de aseo personal, etcétera, y hay una tradición muy bonita. Que hoy Dios pueda tocar muchos corazones. Hagamos una oración por los que están presos, hagamos oración por los que están cautivos, secuestrados también. Hoy, ya no por motivaciones de otra época, sino por el triste dinero que piden, por recompensan por personas que les quitan su libertad o por otras intenciones. Pidamos por los que están cautivos, pero sobre todo, hagamos una oración para que todos, nuestros familiares, ustedes y yo, seamos libres en Dios. No caigamos presos de la esclavitud que produce la transgresión y el no caminar en la voluntad de Dios que genera pecados. Eso es como esa ruptura con Dios, para que seamos libres, para que no nos dejemos esclavizar por el enemigo que quiere esclavizarnos, que anda como enemigo, como león rugiente buscando a quien devorar. Una oración también para que haya una verdadera libertad en Dios. Y hoy pidamos también por esta comunidad de los padres mercedarios que siguen llevando la palabra, que siguen haciendo esta misericordia y todo este campo de trabajo. Y por nuestros países, los países que están consagrados a la Madre de las Mercedes, toda la devoción en Argentina, en República Dominicana, en el Perú, en Colombia, en las distintas parroquias de nuestros países con esta advocación. Qué bueno hoy unirnos como hijos de la Madre de las Mercedes, la que es la Madre de la Misericordia, la Madre que quiere liberar a los hijos de Dios para que sean plenamente felices en Él. Que toda esta palabra se transforme también en esta misericordia para otros y que hoy utilicemos este texto del Evangelio también, esta curiosidad, ¿quién es este que hace semejantes cosas? Esa pregunta que tenía Herodes, nosotros la tenemos clara, nosotros sabemos quién es Jesús. Entonces tengamos claro quién es Jesús. De pronto nuestra fe en algún momento empezó por curiosidad. Ojalá esa curiosidad ya haya transformado en una fe clara, permanente y rotunda delante de Dios para que lo sigamos con fuerza en santidad. Dios los bendiga, los llene de su gracia, de su misericordia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, feliz día de Nuestra Señora de las Mercedes.